Hola jóvenes, buenas tardes con cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de geometría analítica y para esta ocasión les he traído la cónica de la elipse. Muy bien, en primera instancia me gusta decir que la elipse es un primo de la circunferencia. ¿Por qué? Ya que tiene esta forma. Es como cuando nosotros tenemos un huevito y lo volteamos, ¿ya? Ese sería una elipse horizontal. Pero imaginen que tienen el huevito y lo ponen en su forma normal, ¿no? Sería una elipse vertical. ¿Ya? Estas son las dos únicas formas que puede tomar una elipse, vertical u horizontal. ¿Ya? Y vamos a estudiar en primera instancia a la elipse vertical, perdón, horizontal, que está aquí. Elipse horizontal. Perfecto. Aquí vamos a tener más partes, más características de una elipse. Acuérdense ustedes que en una circunferencia nosotros teníamos solo centro y radio. En una parábola teníamos solo vértice, foco y recta directriz. Ya, ahora con las elipses ocurriría algo más. Vamos a tener más partes. Por eso les dije que a medida que avancemos con las cónicas va a ser un poquito más complejo. Pero no es nada del otro mundo. Miren, la elipse, a diferencia de la parábola, que solo teníamos un vértice, la elipse va a tener dos vértices, que son estos puntitos naranjas que estoy marcando. ¿Sí ven? Aquí. Vamos a llamarle a este punto V sub 1, haciendo referencia al vértice 1. Y aquí vamos a poner a V sub 2. Perfecto. Ahora, vamos a tener también un centro. Así como en la circunferencia, aquí sería el centro con coordenadas h, k. Un centro O con coordenadas h, k. Y así como teníamos en la parábola un foco, aquí vamos a tener dos focos. Vamos a poner aquí foco F sub 1, que hace referencia al foco 1, y a F sub 2, que hace referencia al foco 2. Muy bien, aquí está. Un foco y el otro. Voy a ponerlo aquí. Quiero que se vea muy bien para una mejor comprensión. Ya. Esas son las partes de una elipse. Dos focos, un centro, dos vértices. ¿Ya? También vamos a tener rectas directrices. En este caso, muchachos, como es una elipse horizontal, ¿ya? Recuerden ustedes que las rectas directrices eran como, yo decía, son como el pañal del vértice. Son como el pañal del vértice. Siempre van detrás. Es decir, si la elipse es horizontal, mi recta directriz es vertical.
Vamos a poner la otra aquí. Muy bien. Ahora, una vez ya analizadas las partes, vamos a darle la ecuación. Vamos a comenzar con las ecuaciones de las rectas directrices. ¿Ya? O no, primero comencemos con esto. A ver, que para yo entrar a las rectas directrices debo explicarles los siguientes puntos. Miren. En elipse vamos a llamar a la distancia que hay de un foco al otro, lo que yo estoy marcando con la línea celeste, se le va a llamar distancia focal. Vamos a poner aquí. Distancia focal es la distancia de un foco a al otro. Y esto se lo representa como 2 veces c. Ahí tenemos, distancia focal. Es la distancia de un foco al otro y esto se lo representa como 2 veces c. Es decir, que si toda la línea celeste es 2 veces c, si yo parto esto a la mitad, yo lo parto a la mitad, uy, se me fue la mano ahí. ¿Esto cuánto va a ser? Sería c, ¿no? C unidades y c unidades. ¿Ya? O sea, lógicamente yo ya puedo decir eso. Si todo esto es c, la mitad sería, si todo esto es 2c, la mitad sería c y c respectivamente. Otra conclusión, la distancia que hay del centro a cada uno de los focos es c unidades. ¿Ya? La distancia que hay del centro a cada uno de los focos es c unidades. Cuando yo parto la distancia focal en 2, esto se le llama semidistancia focal. Muy bien. Eso lo pueden anotar ustedes en sus cuadernos, apuntes, que la distancia que hay de un centro a un foco se denomina c unidades. Ahora, voy a copiar la elipse. Voy a quitar esto. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la distancia que hay de un vértice al otro. A esa distancia se le denomina eje mayor. Es la distancia que hay de un vértice al otro. Y esto se lo representa como 2 veces A. Perfecto. Si la distancia que hay de un vértice al otro es 2 veces A y yo parto esto por la mitad y y lo mido a partir del centro, ¿cuánto sería esto? Esto sería A, al igual que la parte de la izquierda. Es decir, la distancia que hay del centro de la elipse a los vértices es A unidades y la distancia que hay de un vértice al otro es 2 veces A unidades. Es casi lo mismo con lo que pasa aquí, ¿ya? Con los focos, muy bien.
y eso se denomina eje mayor. Y si yo parto eso a la mitad, sería semieje mayor. Voy a copiar de nuevo la elipse. Ahora, ¿qué pasaría si yo cojo dos puntos cualquiera, pero que sean verticales? A ver, aquí, este puntito celeste y este puntito celeste. Si yo mido esto, si yo llego a medir esto, se denomina eje menor. Y podemos definirlo así. El eje menor es la distancia de un punto P a otro punto P, donde se lo representa como 2 veces B. Ese es el eje menor, tomando dos puntos cualquiera, ¿ya? Es decir, que aquí habría B, si vamos de este punto al centro, B, y aquí sería B. Muy bien, ya hemos definido eje mayor, eje menor y distancia focal. Ahora, ¿qué pasa con las rectas directrices? Muy bien. Las rectas directrices, las ecuaciones van a ser las siguientes. Primero, eh, imaginémonos a esta elipse en un plano cartesiano. Sino que si la elipse es horizontal y las rectas son verticales, estamos de acuerdo. Si las rectas son verticales, ¿las rectas dónde tocan? ¿En el eje de las X o en el eje de las Y? Tocan en el eje de las X. ¿Por qué? A ver, vuelvo y repito. Imaginémonos un plano cartesiano. Aquí está, un plano cartesiano. Esto es X y esto es Y. Mira dónde toca la recta directriz. En X, ¿no? Muy bien. Sería, vamos a llamarle esta recta directriz L1 porque está acompañando al vértice 1, ¿ya? L1, L sub 1 va a ser X igual, ya, ¿quién acompaña a la X? Siempre, es H, ¿no? H. Como está yendo a la derecha, más sería A cuadrado sobre C. Esa sería la ecuación de la recta, de una recta directriz vertical. ¿Cuál sería esta otra? Miren, si esta recta directriz está yendo para hacia la derecha, yo le tengo que sumar, ¿sí o no? Pero si se va yendo para la izquierda, yo no tendría que sumar, tendría que restar. Así que esta otra recta directriz va a ser la misma ecuación, solo que en vez de h más a cuadrado sobre c, va a ser menos. Y aquí tenemos dos fórmulas importantes que debemos aprendernos de las rectas directrices. Voy a sombrarla con rojo, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con una elipse vertical? Va a ser el mismo caso, muchachos. Va a tener las mismas características. Voy a hacerlo de todos modos para que nos quede claro.
Aquí estaría una recta directriz horizontal y aquí está la otra. Elipse vertical. Muy bien. Tengo elipse vertical, ya. Y así mismo, a ver, vamos a usar un poquito la imaginación. ¿Dónde estarían los vértices aquí? Imaginen a esto, volteado, voltéenlo. Sino que los vértices estarían en la parte superior y en la parte inferior. Aquí estaría un vértice y aquí estaría el otro vértice. ¿Sí ven? Vértice uno y vértice 2. Ya está. Ahora, ¿dónde estarían los focos? Recuerden, así como en la parábola, los focos siempre van delante del vértice. Así decíamos en la parábola. Aquí va a ocurrir lo mismo. Muy bien. Aquí va a estar un foquito y el otro foquito. Y vamos a poner foco uno y foco 2. Muy bien. ¿Y el centro? El centro sigue acá. Entonces, ¿cuál sería esta distancia? Del vértice uno al otro vértice. Sería 2 veces A. Y si yo les digo la distancia que hay de este vértice al centro, sería A. Si yo les pregunto la distancia que hay de un foco al otro, 2 veces C. Y del foco al centro, C. Y si yo pinto o coloco dos puntitos aquí y aquí, ¿cuál sería esta distancia? Esta distancia sería B. Y de aquí a acá, perdón, aquí, acá, de un punto al otro, sería 2 veces B. Y aquí a acá sería B unidades. Y se acabó. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Que muchas veces hay docentes que mandan a memorizar las dos elipses, pero tú con que te aprendas una elipse y utilices un poquito la imaginación, ¿no? Si esto se voltea, sus partes también se van a voltear, ¿no? Y ya, puedes obtener la otra. Incluso si te aprendes la vertical, puedes obtener la elipse horizontal. Ya. Ahora, ¿cuál sería la ecuación de estas rectas directrices? Ya, de nuevo, imaginen un plano cartesiano. ¿Las rectas directrices en qué eje están tocando? En el eje Y, ¿no? En el eje vertical. Así que esta recta directriz va a ser L sub 1, vamos a ponerle, que es Y igual. ¿Quién acompaña a Y siempre? K. K más A cuadrado sobre C. ¿Y por qué más? Porque
esta recta directriz está arriba, miren, sube. Si yo quiero que algo suba, le sumo unidades. Ahora, si yo quiero que algo baje como esta recta, ¿qué tendría que hacer? Restarle. Así que aquí sería y igual a k menos a cuadrado sobre c. Y listo, he obtenido las dos rectas directrices de una elipse vertical. Ahí tenemos dos ecuaciones. Dos ecuaciones más. Muy bien. Ya hemos analizado las partes de una elipse. Ahora que nos queda ver las ecuaciones. Muy bien. Voy a escribir aquí. Ecuaciones canónicas de la elipse. Ya. ¿Cuáles van a ser esas ecuaciones canónicas? Primero, sería el cociente de x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k elevado al cuadrado sobre b cuadrado, y eso es igual a 1. La otra ecuación canónica sería aquí y menos k al cuadrado, perdón, sería x menos h al cuadrado. Todavía aquí no iría a cuadrado, sino aquí iría b cuadrado y acá a cuadrado. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo yo sé cuál es vertical y cuál es horizontal? Ya, miren chicos, ¿qué cambio notan aquí? La ecuación que está acá con la otra. Miremos las ecuaciones bien. ¿Qué cambio notan? Es verdad que a cuadrado y b cuadrado han cambiado de lugar, ¿no? O sea, si algo yo puedo ver es que a y b van a tomar un papel fundamental a la hora de establecer las ecuaciones canónicas. Así que debemos tomar en cuenta esto, que a siempre va a ser mayor que b. Si a es mayor que b, quiere decir que a cuadrado va a ser mayor que b cuadrado. Ahora, ¿y por qué les digo esto? Miren, una manera sencilla de ver si una elipse es horizontal o vertical, si el a cuadrado está debajo de x menos h, es horizontal. Y si el a cuadrado está debajo de y menos k, va a ser una elipse vertical. Aquí voy a poner. Esta sería elipse, una elipse horizontal. Y la otra vendría a ser una elipse vertical. Y allí tenemos. Otra pregunta. Bueno, ¿y quién va a ser a cuadrado? Ya.
a cuadrado va a ser el número mayor. Por ejemplo, si aquí a cuadrado valiera 24 y aquí b cuadrado valiera, no lo sé, 9, ¿quién es mayor, 24 o 9? 24. Entonces, si 24 está debajo de x menos h, la elipse es horizontal. De nuevo, b cuadrado es 9 y a cuadrado es 24. Ya. Si 24 está debajo de y menos k, la elipse, ¿qué va a ser? Vertical. Y se acabó el problema. ¿Vas? Y suas. Ok, esas son las ecuaciones canónicas. Ahora, ¿qué pasa con la ecuación general? Ecuación general de la elipse. Si recordamos la ecuación general de una circunferencia, tenía esta forma. A x cuadrado más ay cuadrado más dx más ey más f es igual a cero. Repito, lo que acabé de escribir es la ecuación general de una circunferencia. ¿Recuerdan ustedes que en la ecuación general de una circunferencia, nosotros habíamos dicho que el factor que acompaña a x cuadrado y y cuadrado era, deberían ser iguales? No deberían, deben ser iguales. Y yo les recuerdo que había dicho en un video que si no eran iguales, sería otra cónica, sería la elipse. Es decir, que para que esto sea una elipse, sus factores deben ser diferentes. Y hago hincapié en esto porque muchos estudiantes se caen. En algunas preguntas de examen dicen, ok, aquí les doy esta ecuación general. Usted identifíqueme, eso es, ¿a qué cónica pertenece? Elipse, parábola, circunferencia, hipérbola. Bueno, ustedes al ojo pueden decir, ok, es una circunferencia, pero ¿y si ven esto? Oh, se parece, ¿no? Un poquito a la circunferencia. Y paz también dicen, ok, también es circunferencia. Negado, porque para que sea circunferencia, los coeficientes, los factores que multiplican a x cuadrado y y cuadrado deben ser iguales. Para que sea una elipse, ocurre lo opuesto. Los factores que multiplica a x cuadrado y y cuadrado deben ser diferentes. ¿Ya? Y aquí pasa eso. Entonces, voy a colocar aquí los factores que multiplican a, voy a ponerlo en forma de ecuación, porque aquí no me permite en texto poner x cuadrado. Los factores que multiplican a x cuadrado y y cuadrado deben ser diferentes. Tengan en cuenta eso. Ya. Ya analizamos la ecuación general de la elipse. Aquí hay dos ecuaciones que deben grabarse. Ya. eh, vimos también las ecuaciones de las rectas directrices. Lo que nos falta ver ahora es la relación que hay entre A, B y C. Voy a poner acá. Así como ustedes tuvieron una relación con su ex, aquí va a ocurrir lo mismo. Solo que esta relación sí va a ser para siempre. Relación entre A, B y C. Ya.
¿A qué me refiero con relación? Mire, que van a tener una ecuación que va a involucrar a los tres, a unidades, a B unidades y C unidades. ¿Y cuál va a ser esta ecuación? Es B va a ser igual a la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado menos C elevado al cuadrado. Ya. Esa es una ecuación la cual deben aprenderse. Consejo, ¿cómo se la pueden aprender? Ya. Yo esta ecuación vulgarmente la suelo llamar ecuación de la vaca. Así le llamo yo, ecuación de la vaca. Yo sé, está mal escrito, vaca es con V, pero a mí me gusta llamarlo así. Ya, ecuación de la vaca. ¿Por qué? Tengo B, C y B, A y C. B, A y C. Ecuación de la vaca. Y simplemente es una resta. ¿Ya? Me acuerdo que es una resta. A elipse, la relación entre A, B y C, yo le resto. Yo le llamo así y se me ha facilitado sinceramente en exámenes, en pruebas, lecciones, llamarle la ecuación de la vaca. Si quieren llamarla así, bienvenido sea. Ahí les doy un tip. Ok. Ahora, también existe la definición de la elipse. Bueno, tal vez debí haber comenzado con esto, pero desde mi punto de vista, lo quise dejar para el final, ya que para mí lo más importante es explicar quién es A, quién es B y quién es C, para yo continuar con las otras explicaciones. Eso es lo importante, reconocer quién es A, B y C, porque si yo no sé quién rayos será cada uno, yo no puedo realizar ninguna ecuación o hacer las relaciones que tengo aquí. Ya. Definición de elipse. Voy a dibujar otra elipse. O, ¿saben qué? Esperen. Voy a coger esta elipse de acá. Me salió muy bonita. Y voy a pegarla aquí. Muy bien. La definición formal de elipse me dice lo siguiente. Sea que yo tenga un punto cualquiera aquí. Aquí está. A ese puntito yo le voy a llamar P, con coordenadas X, Y. Muy bien. ¿Qué me dice la definición de elipse? Que la distancia que hay de un foco a ese punto cualquiera, más la distancia que hay de ese punto cualquiera al foco, va a ser igual a una constante. Voy a ponerlo aquí al ladito. Distancia, voy a poner definición de la elipse, que es la distancia que hay del foco 1. Bueno, podemos comenzar del foco 1 o del foco 2. No hay problema si comenzamos del foco 1 al foco 2. En este caso, por el orden que está aquí la elipse, voy a comenzar con foco 2. La distancia que hay del foco 2 a ese punto, más la distancia que hay de ese punto al foco 2, perdón, el foco 1 va a ser igual acá. Muy bien. Como habíamos dicho, esa es la definición de elipse, que me dice que la distancia de un foco 2 a un punto P, más la distancia del otro foco a ese mismo punto,
va a ser igual a una constante. Y esa constante se la define como 2 veces a. Es decir, voy a copiar la misma ecuación. Esto va a ser igual a 2 veces a. Así que también tenemos que grabarnos esta ecuación que está aquí. Bueno, no es una ecuación como tal. Es también una relación que hay de los focos con un punto cualquiera. ¿Ya? Esta sería la definición de elipse. Muy bien. Ahora, como último detalle, para terminar y cerrar con la teoría de elipse, hay que hablar sobre la excentricidad. Excentricidad de la elipse. Muy bien. A ver, muchachos. Cuando yo quiero hablar de excentricidad, ¿a qué me quiero referir? La excentricidad es la forma que puede tender, la forma que tiende a poseer una elipse. Es decir, tiende a ser una circunferencia o una recta o una recta. Sería, ya, perdón, sería un segmento de recta. A ver, esto en español, ¿a qué queremos hacer referencia? Muy bien. Primero, la fórmula de excentricidad es E va a ser igual a C sobre A. Muy bien. Eso va a ser la excentricidad. Va a ser igual a C sobre A. Ahora, esta excentricidad puede que me dé valores entre 0 y 1 o que me dé 1 y 0. Ya. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando me da el valor de 1? Cuando me da el valor de 1, la elipse deja de ser como tal, una elipse, ¿no? Ya. Deja de ser, valga la redundancia, la cónica correspondiente. Sino que pasaría a ser una circunferencia. Oh, perdón, cuando la excentricidad es igual a 0. Ya. La cónica dejaría de ser una elipse, sino que pasa a ser una circunferencia, la que vimos en primera instancia. Ahora, cuando la excentricidad me da un valor de 1, ya deja de ser una elipse, sino que es un segmento de recta. Es decir, aquí va a estar un centro y sería esta partecita. ¿Ya? Solo un segmento de recta. Por lo general, siempre la excentricidad me va a dar valores entre 0 y 1 en elipses. Va a ser raro que me dé 0 o 1. En tal caso, si me da 0, es una circunferencia. Si me da 1, es un segmento de recta. ¿Ya? Y eso es todo con la elipse. Muy bien. Hasta hoy hemos terminado esta cónica. Ya solo nos faltaría ver la hipérbola. Y en los posteriores videos veremos ejercicios de elipse. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado y les haya quedado claro. Nos veremos en próximos videos. Y recuerden que las cosas buenas siempre cuestan. Chao.